la perspectiva del oeste de Alemania, la caída del muro de Berlín en 1989 tuvo un gran impacto económico. La reunificación exigió integrar la economía del este, que estaba menos desarrollada. Esto requirió grandes inversiones para mejorar la infraestructura, las empresas y el nivel de vida en el este. Para financiarlo se creó un impuesto especial que se llamaba el Impuesto de Solidaridad. Aunque las empresas del oeste pudieron vender más en los nuevos mercados del este, el coste de reunificación frenó el crecimiento económico al principio. A largo plazo, la integración aumentó la productividad y fortaleció la economía de Alemania como un todo. En Alemania Occidental, el muro de Berlín fue percibido principalmente como un símbolo de opresión y falta de libertad, impuesto por el bloque soviético y el régimen comunista de la República Democrática Alemana. Para los ciudadanos de Berlín Occidental y otros países, el muro representaba la división entre el mundo libre y democrático del oeste y el autoritarismo del este. El muro fue visto no solo como una barrera física, sino también como una separación ideológica entre dos sistemas políticos y económicos opuestos. Además, su construcción en 1961 fue un fuerte golpe para las esperanzas de una reunificación pacífica de Alemania. La indignación y la tristeza por la separación de familias y comunidades fueron sentimientos comunes en Occidente, donde el muro fue condenado ampliamente por violar los derechos humanos y la libertad del movimiento. Los líderes políticos de Alemania Occidental desempeñaron un papel crucial en la caída del muro de Berlín, ya que su enfoque diplomático y sus esfuerzos para mejorar las relaciones con Alemania Oriental y las potencias aliadas ayudaron a crear un entorno propicio para el cambio. El canciller Helmut Kohl, en particular, lideró un plan de reunificación y aprovechó las crecientes tensiones y el descontento en Alemania Oriental para promover una Alemania unificada. Kohl y otros líderes occidentales apoyaron las reformas democráticas en el este y se comprometieron a integrar a los ciudadanos de ambas Alemanias en una nación pacífica y próspera. Ese liderazgo político y la presión internacional fueron factores determinantes para el colapso del muro en 1989. En Alemania Occidental, la construcción del muro de Berlín en 1961 tuvo un impacto devastador en las relaciones familiares y de amistad con quienes quedaron del lado oriental. Los residentes de Alemania Occidental podrían cruzar hacia Berlín Oriental en ocasiones especiales, pero bajo estrictas condiciones. Esto creó barreras psicológicas y emocionales que afectaron profundamente a las familias divididas. La separación fue particularmente dura para los padres e hijos que quedaron en lados opuestos del muro. Algunas familias intentaron mantenerse en contacto a través de cartas o visitas restringidas, pero estas interacciones eran muy limitadas. En muchos casos, el contacto fue completamente interrumpido hasta la apertura del muro en 1989. El gobierno de Alemania Occidental, aunque permitía viajar, no tenía el control sobre las restricciones impuestas por la República Democrática Alemana. Los ciudadanos de Berlín Occidental vivían con incertidumbre de cuándo volverían a ver a sus familiares, y algunos tuvieron que esperar décadas para poder reencontrarse. Durante esos años, las estaciones de tren y los puntos de cruce se convirtieron en lugares emblemáticos de despedidas trágicas. La caída del muro en noviembre de 1989 trajo consigo el esperado reencuentro de muchas familias que habían sido separadas por casi 30 años. Estos reencuentros fueron a menudo conmovedores, aunque también marcados por el desafío de reconstruir relaciones tras años de separación. Durante la Guerra Fría, Berlín Occidental emergió como un emblemático frente de batalla cultural en medio de la división europea, después de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad fue dividida en dos: Berlín Occidental, que es un enclave capitalista rodeado por la Alemania Oriental comunista. Este aislamiento geográfico fomentó el ambiente donde la libertad de expresión y la creatividad florecieron en un contexto de tensión política y social. Artistas, músicos, escritores y pensadores trasladaron a Berlín Occidental atraídos por su reputación como un lugar donde se podía cuestionar y desafiar el autoritarismo. Un ambiente liberal que impulsó el desarrollo de movimientos culturales innovadores, por ejemplo la escena del punk, que emergió desde los años 70. Se convirtió en una protesta contra las normas sociales y políticas, tratando el descontento de la juventud. Además, el cine también jugó un papel crucial.
Varios directores explotaron temas de alienación de la vida del mundo dividido, utilizando sus películas como plataformas para comentar sobre situaciones políticas y sociales. Sus obras capturaron la esencia del existencialismo y la lucha contra la identidad de un contexto de tensión global. La caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, tuvo repercusiones globales profundas que marcaron el fin de la Guerra Fría y transformaron la política internacional. En primer lugar, significó el colapso del bloque socialista en Europa del Este, y con ello el debilitamiento definitivo de la Unión Soviética. El muro de Berlín se convirtió en el símbolo de la división entre el este comunista y el oeste capitalista, y su caída abrió la puerta a una ola de transformaciones políticas en toda la región. En Alemania, la reunificación acelerada fue un proceso histórico que unificó a Alemania Oriental y Alemania Occidental, trayendo consigo enormes desafíos económicos, pero también una oportunidad de reconstrucción y reconciliación. Esta reunificación marcó un punto de no retorno para la política de la Guerra Fría en Europa. Globalmente, la caída del muro también aceleró la disolución de la Unión Soviética. En 1991, apenas 2 años después, la Unión Soviética se disolvería oficialmente, lo que redujo drásticamente la influencia soviética en el mundo y creó un nuevo escenario geopolítico. Esto llevó a una reconfiguración de alianzas y la expansión de la OTAN y la Unión Europea hacia el este, fortaleciendo el bloque occidental. La República Democrática Alemana, antes de la caída del muro de Berlín en 1989, era un estado socialista bajo fuerte influencia soviética, con el Partido Socialista Unificado controlando el poder. La policía secreta vigilaba a la población, creando un clima de desconfianza y miedo. Su economía era centralmente planificada, con industrias nacionalizadas y una falta frecuente de bienes de consumo. Aunque era una de las economías más avanzadas del bloque comunista, el nivel de vida era inferior al de Alemania Occidental, y las libertades políticas y personales eran muy limitadas. Aunque había acceso gratuito a servicios como salud y educación, la escasez de bienes de consumo y la falta de libertades políticas generaban descontento. El muro de Berlín separaba a las familias y limitaba la libertad de movimiento hacia el oeste. El movimiento de resistencia y las protestas pacíficas en la Alemania Oriental fueron fundamentales para la caída del régimen comunista y la reunificación alemana. En la década de 1980, las crecientes tensiones internas y el descontento del régimen de la República Democrática Alemana impulsaron a miles de ciudadanos a organizarse y manifestarse pacíficamente. El movimiento fue liderado por grupos opositores como Neoforum, organizaciones eclesiásticas y activistas que abogaban por la libertad de expresión, la democracia y los derechos humanos. Las iglesias jugaron un papel clave al ser espacio de reunión seguro para los manifestantes. La resistencia no violenta culminó en las famosas manifestaciones de los lunes en Leipzig en 1989, que crecieron rápidamente en número y fuerza. Los manifestantes coreaban "Wir sind das Volk", somos el pueblo, exigiendo reformas y el fin de una dictadura de un partido socialista unificado. El gobierno, incapaz de controlar las crecientes presiones populares, optó por no recurrir a la violencia masiva, lo que permitió que las protestas continuaran pacíficamente. Finalmente, la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 marcó el colapso del régimen y abrió el camino para la reunificación de Alemania en 1990. Este movimiento de resistencia es recordado como un triunfo de pacifismo y la lucha por los derechos civiles. Jugaron un papel crucial en el control social y la propaganda del régimen comunista. Estos medios estaban completamente controlados por el gobierno. Su contenido se centraba en promover los ideales socialistas, glorificar el Partido Socialista Unificado y minimizar las dificultades internas. A través de la censura y la manipulación de la información, se proyectaba una imagen positiva del socialismo, mientras que el capitalismo, especialmente el de Alemania Occidental, era demonizado. Sin embargo, muchos ciudadanos lograban acceder a las transmisiones de Alemania Occidental, lo que les permitía ver una realidad muy diferente. La Stasi, o Ministerio de Seguridad del Estado, fue la policía secreta de Alemania Oriental desde 1950 hasta 1990, enfocándose en mantener el control del régimen comunista mediante tácticas de vigilancia y represión. Implementó un sistema de vigilancia masiva que incluía interceptación de correspondencia y escuchas telefónicas, contando con unos 91.000 empleados y más de 1.5 millones de informantes, lo que representaba una fuerte infiltración en la sociedad. La Stasi utilizaba métodos represivos como intimidación y encarcelamiento,
afectando especialmente a disidentes políticos y activistas. Esta vigilancia generaba un ambiente de miedo, disuadiendo a muchos de expresar opiniones críticas. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, la Stasi fue desmantelada, pero su legado de represión y vigilancia perdura en la memoria colectiva alemana. La apertura de sus archivos ha permitido a muchos descubrir si fueron espiados y cómo sus vidas fueron manipuladas.